¿Recuerdas a Germán Valdés, Tintán? ¿Recuerdas al pachuco que convirtió el barrio en escenario y el Spanglish en música? ¿Y si te dijera que, detrás del sombrero con pluma y la sonrisa insolente, había un hombre al que la fama le cobró intereses en silencio? Para el público fue el rey del barrio, un ícono imposible de derrumbar. Pero en su vida real, las deudas, los pleitos y la enfermedad fueron cerrando puertas una por una. Y aún más impactante, en sus últimos días, Tintán habría estado muriendo sin saber el diagnóstico completo que ya lo condenaba. Como un símbolo de libertad. ¿Terminó atrapado en su propio final? Las fotos más raras, nunca antes vistas, y las verdades no contadas serán reveladas en este video. Quédate hasta el final para entender por qué Tintán sigue siendo un hombre que el mundo admira y lamenta con una tristeza imposible de borrar. Nació el 19 de septiembre de 1915, en el corazón de la Ciudad de México, con un nombre largo como acta antigua, Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo. En la foto rara de su origen no hay glamour, hay una vecindad ruidosa, pasillos angostos, voces que rebotan en los muros, y un niño aprendiendo temprano que la comedia también es defensa. Su familia era grande, numerosa. De esas que obligan a compartir el aire y la paciencia, llegó a ser el segundo de 9 hermanos, y esa multitud doméstica lo entrenó en algo que después sería su sello, leer a la gente en segundos. Responder con ritmo, improvisar para sobrevivir. Pero lo que realmente lo moldeó fue el movimiento. Su padre trabajaba en el resguardo aduanero y, cuando lo trasladaron, la infancia de Germán cambió. De paisaje como si alguien estuviera girando un proyector, del centro capitalino al puerto de Veracruz, 2 años de humedad, silbatos, mar y mercancías, y después a Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa frontera donde el idioma se mezcla, la música entra por las rendijas y la identidad se negocia todos los días. Ahí, en Juárez, el niño no solo creció, se contaminó de calle, de barrio y de frontera. Sin saberlo, estaba reuniendo las piezas del personaje que más tarde haría historia. En Ciudad Juárez, el primer escenario de Germán no fue un set de cine, fue una cabina de radio que olía a polvo caliente, discos girando y café recalentado. Entró a la XCJ haciendo trabajos menores. Discotecario, office boy, mozo, hasta que la rutina le puso una trampa perfecta, el micrófono abierto. En una foto rara imaginaria se ve el instante exacto, un joven flaco, con el uniforme de la estación, imitando voces por juego, y de pronto la risa del aire, porque alguien al otro lado ya lo estaba escuchando. Ese accidente lo empujó a ser locutor y a convertir la voz en máscara. Personajes, chistes, canciones, un estilo que mezclaba frontera e ingenio con naturalidad. A principios de los años 40, cuando el país todavía latía al ritmo de carpas y compañías itinerantes. Lo contactó Paco Mellor, empresario clave del teatro popular, y Germán se subió a una vida de giras, camerinos improvisados y noches que terminaban con aplausos, o con cuentas pendientes. En ese circuito conoce a Marcelo Chávez, el compañero que terminaría siendo su espejo cómico en pantalla. Uno marcaba el ritmo, el otro remataba, juntos parecían inevitables. El salto decisivo llegó. En noviembre de 1943, debutó en la Ciudad de México en el Teatro Esperanza Iris, anunciado como el nuevo as del teatro cómico. Esa noche, el barrio entró al centro con pasos de baile y descaro. Y en ese mismo cruce, el nombre también cambió, de apodos de frontera al sello definitivo que ya no lo soltaría, Tintán. A mediados de los años 40, Tintán dejó de ser una promesa de radio y carpa para convertirse en rostro de pantalla. La cámara lo encontró en el ángulo perfecto, un pachuco con elegancia. Insolente, humor de frontera y un ritmo corporal que parecía coreografía improvisada. Su primer gran empujón llegó cuando ya no era un cameo, sino protagonista, el hijo desobediente 1945 lo colocó al frente y, desde ahí, la industria entendió que no estaba viendo a un cómico más, sino a un estilo nuevo. En las fotos publicitarias de esa etapa, Tintán aparece impecable, saco amplio, sombrero ladeado, sonrisa como desafío.
Pero lo que realmente lo volvió masivo fue la fórmula que dominó: cine popular con energía de barrio y pulso musical. En 1949, Calabacitas Tiernas le dio un vehículo perfecto para esa mezcla. Décadas después, críticos y especialistas la incluyeron en listas de referencia del cine mexicano, como prueba de que su comedia no era ligera, sino representativa de una época. Y entonces llegó el título que terminó de sellar el mito. El Rey del Barrio se filmó en 1949 y se estrenó el 4 de febrero de 1950, el dato parece pequeño, pero revela cómo su figura ya era lo bastante fuerte para atravesar calendarios, carteleras y generaciones. Ahí, Tintán no solo actuaba, gobernaba el encuadre. Cada gesto parecía decir: yo vengo del barrio, pero el barrio también puede mandar. La prensa y el público lo resumieron con una etiqueta que tenía brillo y filo: el pachuco de oro. Ese pachuco, traje llamativo, jerga, mezcla de español e inglés, rebeldía seductora, no era solo moda, era identidad fronteriza convertida en espectáculo. Y justo ahí aparece la primera grieta, cuando un personaje se vuelve símbolo. El hombre real empieza a desaparecer detrás del símbolo. En un ensayo sobre su lugar en el imaginario, incluso se recuerda esa paradoja del reconocimiento. Su director Gilberto Martínez Solares llegó a decir que a Tintán no le dieron un premio, como si el aplauso del pueblo no siempre se tradujera en coronas oficiales. Porque mientras la imagen pública crecía, el ídolo del barrio, el rey del ritmo, el hombre que podía cantar y hacer reír en el mismo plano, también crecía el precio: agendas infinitas, contratos, la presión de repetir la magia y el riesgo de que la vida privada empezara a agrietarse sin que nadie lo viera. La foto rara no está en una alfombra roja. Está en un escritorio con luz amarilla, a medianoche, cuando la ciudad ya cayó y el humor no sirve de escudo. Sobre la mesa, papeles, cuentas, promesas, firmas. Porque detrás del traje sot y del spanglish encantador, Tintán vivía con una contradicción brutal: era un hombre capaz de llenar salas y, al mismo tiempo, pasar temporadas corriendo detrás del dinero, como si el éxito fuera una puerta giratoria que nunca se detenía. En público, su filosofía parecía simple, casi luminosa: si había dinero se disfrutaba, si no, se trabajaba más. Dicho así, suena a libertad. Pero en la vida real esa frase se convirtió en una rueda: filmar, presentarse, doblar, volver a aceptar proyectos aun cuando ya no eran del tamaño de su leyenda. Solo para sostener el ritmo de una casa grande, una familia extensa y una reputación que exigía siempre estar bien. Y entonces aparece el primer golpe serio, el que no se cuenta en los homenajes. En notas de prensa de la época se habló de bienes puestos a nombre de un magnate estadounidense, Joe Manny. Cuando él murió en un accidente aéreo, lo que debía ser protección se volvió un laberinto legal, un juicio largo para aclarar que pertenecía realmente a Germán. En ese mismo momento, se mencionó incluso que tuvo que buscar dinero inmediato hipotecando ingresos de una película por estrenarse. No era un chisme pequeño, era una señal de alarma sobre cómo, a veces, el artista más querido vive al filo de acuerdos frágiles. La segunda foto rara parece de película noir. No hay cámaras de cine, hay sellos, expedientes, palabras frías. Ya en los años 60, la prensa registró deudas que terminaban en juicio. Se informó del embargo de la finca familiar en San Ángel y también de un terreno en Acapulco, y, en 1969, se reportó que estuvo unas horas detenido en Acapulco por un cheque sin fondos. Es fácil reírse del dato cuando se cuenta rápido. Pero si uno se detiene, entiende el vértigo: el ídolo nacional, el hombre que convirtió al pachuco en orgullo, de pronto enfrentando la vergüenza doméstica de que el dinero no cuadra. El dolor más incómodo no fue solo económico. Fue emocional. Tintán tenía fama de generoso, prestaba, ayudaba, resolvía. Y esa generosidad, tan aplaudida en el barrio, puede volverse una trampa cuando el entorno aprende a tomar sin devolver. Hay una frase atribuida a Germán que suena a risa resignada, pero en el fondo es un diagnóstico:
a los amigos se les olvida pagar y él no era de cobrar. La misma mano que daba. Aplausos era la mano que firmaba préstamos y aceptaba pérdidas sin hacer ruido. Y aquí viene el detalle que rompe el mito desde adentro, su salud. En otra foto rara, lo vemos sin pose, sin baile. Con la mirada lejos. Algunas fuentes señalan que padeció problemas hepáticos durante años, y que al final se habló de cirrosis, además de un cáncer relacionado, se menciona páncreas en ciertos relatos. No es un dato médico por morbo, es el punto donde el cuerpo le cobró la factura a una vida vivida al límite del calendario. La foto rara más dura no ocurre frente a un espejo, sino en un pasillo de clínica. Según testimonios y recuentos biográficos, en los últimos meses la verdad se manejó como un secreto familiar, su círculo más cercano supo que el tiempo se acortaba y decidió protegerlo del golpe frontal, para que no viviera sus últimos días esperando un final. Esa decisión, amorosa y cruel a la vez, define la tragedia silenciosa de Tin Tan, el hombre que hacía reír a todos, enfrentando su propio desenlace sin que la vida le permitiera ensayar la escena. El 29 de junio de 1973, la historia se cerró de manera abrupta. Se reporta que falleció tras permanecer internado y que fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y aquí la cámara vuelve a encontrar un símbolo perfecto, su tumba custodiada por pequeñas figuras de pachucos. Como si la estética que él convirtió en identidad tuviera que quedarse velándolo para siempre. Encima, una rosa de mármol, detalle íntimo ligado a Rosalía Julián, que parece decir sin palabras. No hubo fortuna que resistiera, pero sí hubo amor que se quiso dejar escrito en piedra. También está la foto rara profesional, un estudio de doblaje, micrófono, audífonos, una cabina sin aplausos. Tin Tan fue voz en español latino de personajes de Disney como Baloo en el libro de la selva 1967 y Omayey en Los Aristogatos. Para algunos, eso fue un dato curioso, para otros es una pista del cambio de época, cuando el cine mexicano ya no ofrecía el mismo trono, él siguió trabajando donde hubiera escenario, incluso si el escenario era solo una cabina. Y entonces la paradoja queda completa, como una última toma que duele, el hombre que enseñó a México a reírse del complejo fronterizo, del no pertenezco, del choque cultural, terminó luchando con cosas que no se ven en pantalla, juicios, embargos, deudas, deterioro físico, secretos domésticos, y la presión de sostener una leyenda cuando por dentro ya no quedaba aire. La caída no llegó como un gran escándalo único, sino como una serie de puertas que se fueron cerrando sin hacer ruido. Una de esas puertas se oye en seco en 1966, la prensa reportó que, por una deuda, perdió la finca donde vivía con su familia en San Ángel, y poco después vino el embargo de otra propiedad en Acapulco. En una foto rara de ese año, Tin Tan no está actuando. Está de pie en un patio vacío, mirando paredes que ya no le pertenecen, como si el éxito se hubiera mudado sin avisar. Luego aparece el golpe que nadie imagina en un ídolo nacional. El 22 de febrero de 1969, según registros periodísticos, estuvo unas 5 horas en una cárcel de Acapulco por haber girado un cheque sin fondos. La escena es cruel por lo simple, una celda, un silencio, y la certeza de que la fama no paga multas ni salva del bochorno. Pero, en medio de esa tensión, también hubo un giro de supervivencia. Tin Tan siguió trabajando donde hubiera un micrófono. En 1967, su voz quedó ligada al Baloo de The Jungle Book en el doblaje latino, y esa cabina de audio, sin aplausos visibles, fue también una forma de seguir existiendo cuando el trono del cine ya no era el mismo. El último giro fue el más íntimo. En octubre de 1972, a Rosalía Julián le comunicaron en privado un pronóstico fatal, ella decidió no decírselo para que pudiera vivir sus días finales con tranquilidad. Tin Tan siguió sonriendo sin saber el tamaño real de la sombra que ya estaba encima. Y el 29 de junio de 1973, el telón cayó definitivamente. En los años finales, cuando el cuerpo ya no le permitía sostener el mismo ritmo, Tin Tan se fue quedando más cerca del micrófono que del set.
La cabina de doblaje se volvió un refugio sin flashes. Ahí su voz podía seguir mandando aunque su energía ya no alcanzara para cargar la leyenda. Su valor en el libro de la selva 1967 y su participación en doblajes de Disney quedaron como una segunda vida artística, silenciosa pero masiva, pegada a la memoria de generaciones que tal vez ni sabían que esa voz era él. Y cuando el telón cayó el 29 de junio de 1973, el país respondió como responde. Con sus ídolos verdaderos, con multitud. En el Panteón Jardín, en el lote de la Anda, su entierro reunió a una marea humana, la prensa lo leyó como el crepúsculo de toda una generación de cómicos. Nacidos del teatro de revista. Es una imagen final poderosa, el rey del barrio despedido por el mismo pueblo que lo coronó. Pero el mito no se apagó. Con el tiempo, su figura se volvió archivo. Exposición, documento. La Fundación Televisa llevó su historia a una muestra digital en Google Arts and Culture, con retratos y materiales que lo devuelven al presente como un ícono cultural. No solo como estrella de cine. Y, mientras los homenajes lo simplificaban en una sonrisa, nuevas miradas buscaron lo que siempre se escondía detrás, incluso la Secretaría de Cultura de México. Difundió un libro biográfico enfocado en revelar su vida privada, como si el país aún necesitara entender al hombre, no solo al personaje. Porque ese es su verdadero legado. Tintán no solo hizo reír. Inventó una identidad escénica para el mestizaje de frontera, la mezcla, el acento, la calle, y la volvió orgullo. Al final, la historia de Tintán se queda suspendida como una toma larga que no termina de fundirse a negro. Fue un hombre construido para parecer invencible, el paso seguro del pachuco. La lengua afilada, el ritmo que convertía cualquier calle en escenario. Pero su vida real demuestra algo incómodo. La fama no siempre es una corona, a veces es una deuda que se paga en silencio. Con el cuerpo, con la tranquilidad, con la intimidad. En las fotos más conocidas, Germán Valdés parece eterno, sonrisa grande, mirada viva, el gesto de quien se burla de todo. En las fotos raras, las que no buscan aplauso, aparece otra verdad, un hombre que siguió trabajando aun cuando su mundo se hacía más pequeño, y que quizá murió sin saber por completo el tamaño de la sombra que lo esperaba. Y por eso su nombre no se queda en el pasado. Tintán sigue siendo esa paradoja que México no termina de resolver, el ídolo que enseñó a reír, mientras aprendía a resistir.